noticias judiciales, les contamos detalles sobre la investigación que inició la Procuraduría contra 2 exintegrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol por el muy sonado contrato de más de $5 millones con la firma internacional Covington & Burling, que fue suscrito para medir el impacto de los escándalos del presidente de la compañía, Ricardo Roa, en las acciones de la empresa. Contrato bastante opaco, sobre todo en la prórroga y en la firma de un otro sí. Hay un delator que está hablando muy duro ante la justicia y por eso se vincula formalmente a estas 2 personas, Guillermo García Realpe y Álvaro Torres. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. La Procuraduría tiene la lupa encima sobre el polémico contrato de $5 millones para medir la reputación de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol. En ese sentido, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal vinculó formalmente a Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe a esta investigación. Ambos podrán rendir vención libre en el Ministerio Público dentro de este proceso, y es que según la compañía, este contrato tenía como finalidad evaluar el impacto de las investigaciones contra Ricardo Roa en la reputación de la petrolera. Sin embargo, presuntamente también se habría realizado una inspección a las comunicaciones de algunos funcionarios de la empresa estatal más importante del país. En junio, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Alberto Vergara, quien era el director de cumplimiento de Ecopetrol, a Luis Felipe Rivera y Ludwig Mejía. 1:10. Hablamos de alteraciones al orden público en el país. No cesa la violencia en La Plata, Huila. 3 colegios tuvieron que suspender clases en las veredas en las que se produjo la asonada más reciente de este fin de semana para evitar operativos del ejército en contra de las disidencias. Esto hace, escuchen ustedes, que 1.500 niñas y niños de La Plata hoy estén sin clases por culpa de los violentos, por culpa de quienes siguen instrumentalizando a la población civil. Silvia Lorena Artunduaga. A la decisión del rector de la institución educativa Villa de los Andes de Belén en La Plata, Huila, de suspender las clases presenciales, se sumaron los rectores de las instituciones educativas de las veredas Las Acacias y San Miguel. Esta medida busca proteger a los estudiantes ante la compleja situación de orden público que enfrenta la región debido a la presencia de disidencias de las FARC pertenecientes a la estructura Hernando González Acosta. Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno del Huila. Y con ocasión del comunicado del señor rector de la institución educativa Villa de los Andes en el corregimiento de Belén. Adicionalmente a eso se ha tomado la medida en esta institución educativa, pero además en Las Acacias y en San Miguel, con el fin de evitar y de prevenir cualquier riesgo. Ellos van a continuar recibiendo las clases de manera virtual. Son cerca de 1.500 estudiantes de estas 3 instituciones educativas. Asimismo, denunció que las citaciones para el pago de extorsiones las estarían realizando dentro de las instalaciones educativas, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad escolar. Y mientras tanto, en el departamento del Meta, las autoridades investigan quiénes fueron los determinadores de otra asonada. 38 van en lo corrido de este año en contra del ejército, que impidieron la captura de uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC, un hombre que tiene procesos por homicidio, por secuestro, por extorsiones, tiene prácticamente todo el Código Penal en su contra, cabecilla del Frente Jorge Suárez Briceño, es decir, es de las disidencias de alias Calarcá, cuyo alias ha llamado mucho la atención, pero lo que más llama la atención es su prontuario delictivo y cómo logra escapar a pesar de que lo había detenido el ejército. El prontuario de alias Chimbo de Oro, Carlos Andrés Pérez en Villavicencio. ¿Pero quién es alias Chimbo de Oro? Su nombre es Oliver Lozano Serna, de 43 años y según inteligencia militar lleva cerca de 12 años en la insurgencia. Durante este tiempo ha integrado varias estructuras como el Frente 40, el Séptimo y actualmente el Frente Eber Castro de la Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las FARC, con influencia principalmente en el municipio de La Macarena y también parte del departamento de Caquetá, específicamente en las veredas La Samaria, Guaduas, Caño Limón, Alto Villanueva, Villarrica, entre otras. Una de sus principales funciones es preservar la economía ilícita de las disidencias de las FARC. Este hombre es quien se encarga de la logística. Según autoridades, se le atribuyen actividades como el cobro de extorsiones a ganaderos y comerciantes, el reclutamiento ilícito de menores de edad, la inteligencia delictiva en contra de la fuerza pública y algunas comunidades,
el desplazamiento forzado de campesinos para apoderarse de sus tierras, así como homicidios selectivos. En el momento del operativo del pasado fin de semana, donde la comunidad no permitió el procedimiento, alias Chimbo de Oro iba a ser capturado por los delitos de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado, fabricación y porte de armas, entre otros delitos. Para los habitantes, sobre todo de la localidad de Ciudad Bolívar, quienes viven en la parte alta y quienes trabajan en otras partes de Bogotá, sobre todo en el centro y en el norte, esta noticia, ojo, les interesa. El Transmicable cambió la vida de miles de bogotanos porque redujo en muchos minutos el recorrido, el trayecto que hay desde el portal Tunal de Transmilenio hasta la parte alta del cerro. Antes había que subir en bus y ese es un trayecto largo. El cable redujo sustancialmente los tiempos. Ojo, porque durante más de 2 semanas va a estar cerrado el Transmicable. Toca volver a la antigüita, a los carros que van desde el portal Tunal hasta la parte alta de la montaña. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, Transmilenio está confirmando en este momento que a partir del 4 de octubre, que es un domingo, hasta el 19 de octubre, habrá el cierre temporal de la estación del Transmicable para unas labores de mantenimiento preventivo, específicamente en el componente electromecánico, y es además una actividad que afirma Transmilenio va a ser muy recurrente para salvaguardar la seguridad, como usted lo decía, de casi 30.000 usuarios que diariamente agarran el Transmicable como método de movilidad en Bogotá, especialmente al sur de la capital. Eso lo confirma además Jaime Monroy, quien es el director de servicios también manuales de Transmilenio, y por supuesto confirma que además van a haber rutas zonales y alimentadoras disponibles para las personas que no puedan utilizar el servicio. Se debe realizar un mantenimiento preventivo del sistema Transmicable. Para esto se realizará una suspensión del servicio, la cual iniciará el día sábado 4 de octubre y se finalizará el domingo 19 de octubre. Para garantizar la movilidad de nuestros usuarios, se dispondrá de 3 rutas alimentadoras y de 12 rutas zonales. Ofrecemos disculpas por las molestias que se puedan presentar. Sin embargo, es importante... Ricardo, rutas que arrancarían desde las 4 de la mañana e irían hasta la medianoche, específicamente hablando de las alimentadoras. Por ejemplo, la ruta 64 Paraíso Portal El Tunal, 68 de Vista Hermosa Portal El Tunal y la 612 Villa Gloria hasta el mismo portal. Y varias rutas zonales como la 742, la 624 y la T11, que serían las que saldrían del centro de la capital o del sur de la capital hasta el centro de la capital, así facilitando el transporte de las personas. Gracias, Nicolás. 1:16, hablamos de noticias del mundo. El epicentro informativo hoy está en Nueva York. Comienza una nueva edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 150 países estarán representados por sus presidentes, por sus jefes de Estado, entre ellos Colombia. Está ya en la Gran Manzana el presidente Gustavo Petro. El epicentro de hoy, de la noticia en Nueva York esta semana, es que varios países, casi 150, van a formalizar el reconocimiento del Estado palestino. Por primera vez entre esos países habrá 3 occidentales, para más señas integrantes del G7, de las naciones más poderosas del mundo, y esa es la gran polémica. Están hablando de Reino Unido, de Canadá y de Francia. Silvia Carrasco. La conferencia sobre Palestina en Naciones Unidas, boicoteada por Israel y por Estados Unidos, va a comenzar a las 15 horas de Nueva York, 14 horas de Colombia. Horas antes, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron formalmente al Estado de Palestina, sumándose a más de 140 países que apoyan esta medida como un impulso para la solución de 2 estados. Eso sí, dejaron claro, excluyendo a Hamás del gobierno palestino. Así se explicaba el primer ministro británico Keir Starmer. The hope of a two-state solution is fading, but we cannot let that light go out. La esperanza de una solución de 2 estados se desvanece, pero no podemos permitir que se apague, dice Starmer. Reconocimos el Estado de Israel hace más de 75 años como patria del pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que también reconocen un Estado palestino. Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu rechazaba esta decisión, calificándola como un premio al terrorismo que pone en riesgo la existencia de Israel, dijo. Dice, tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino tras la terrible masacre del 7 de octubre. Están otorgando una enorme recompensa al terrorismo. Y tengo otro mensaje para ustedes. Eso no va a suceder. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán.
Netanyahu, con apoyo explícito de Estados Unidos, ha prometido contrarrestar estos reconocimientos y los ministros más radicales de su gobierno están exigiendo más expansión y la anexión formal de la Cisjordania, lo que complicaría aún más cualquier acuerdo. En la Asamblea General de la ONU, que se inicia con esa conferencia internacional sobre Palestina, se va a renovar el debate sobre el conflicto. Ocurre mientras la violencia en Gaza ya supera los 65.000 fallecidos, 75 en las últimas 24 horas, mientras Hamás sigue teniendo en sus manos a 48 rehenes israelíes. Se cree que solo 20 de ellos están con vida. Hace minutos se refirió la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, a la carta que envió desesperado Nicolás Maduro pidiendo prácticamente clemencia a Donald Trump. Caroline Leavitt, la portavoz del presidente de los Estados Unidos, dice que esa carta está plagada de mentiras y que no cambia en un centímetro la posición de Estados Unidos frente al régimen de Venezuela, que considera ilegítimo. Esto dijo hace segundos desde la Casa Blanca. We have seen this letter. Frankly, I think there were a lot of lies that were repeated by Maduro in that letter, and the administration's position on Venezuela has not changed. We view the Maduro regime as illegitimate, and the president has clearly shown that he's willing to use any and all means necessary. El presidente Trump ha demostrado que está dispuesto a usar todos los medios necesarios para ponerle coto al tráfico de drogas ilegales desde Venezuela hacia los Estados Unidos. 1:20, muy importante pronunciamiento desde la Casa Blanca, y ahora más noticias del mundo con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Empezamos en Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin propuso hoy a Estados Unidos prolongar por un año el START 3, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias y que expira el 5 de febrero del 2026. Este tratado limita a cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas y prevé un mecanismo de verificación. Y es que las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y Occidente están pasando por una crisis precisamente por la guerra en Ucrania. El Kremlin acusó a los países de la OTAN de agravar las tensiones con sus acusaciones infundadas de que Rusia violó algunos de sus espacios aéreos después de que Estonia y Polonia afirmaran que drones y aviones de combate sobrevolaron su territorio. Habrá una reunión en la ONU y en la OTAN para tratar este tema. En Ecuador, al menos 14 personas fallecieron y decenas más resultaron heridas en un enfrentamiento entre las bandas Los Choneros y Los Lobos. Esto en el centro de reclusión de Machala, ciudad costera, cerca de la frontera con el Perú. 13 reos intentaron escaparse en medio del desorden y fueron recapturados. Desde Washington, Estados Unidos sancionó a Viviane Barsi de Moraes, la esposa del juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, así como a una empresa jurídica vinculada a la familia, según informó la Oficina de Controles de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Recordemos que Moraes lideró las investigaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro, que llevaron a que la justicia lo condenara a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado. Y en el lejano oriente, la ciudad de Shenzhen, esto es en el sur de China, prepara la evacuación de 400.000 personas ante la llegada del supertifón Ragasa, que tocó tierra en el norte de Filipinas y obligó a decenas de miles de residentes a refugiarse. Este supertifón tenía vientos sostenidos de casi 295 kilómetros por hora y se han cancelado más de 500 vuelos. 1:22, 8:22 de la noche en París. A esta hora está a punto de comenzar la ceremonia de entrega del Balón de Oro al mejor jugador de la temporada y está llegando Lamine Yamal, la estrella del Barcelona. No veo, aunque debe estar en el público, Dairo Mauricio Moreno Galindo, el delantero del Once Caldas. Hombre, es tomadura de pelo, es broma, pero ahí están los grandes jugadores del mundo. Octa, esa es la noticia deportiva más importante a esta hora. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de eso porque a partir de las 2 de la tarde se sabrá de manera oficial quién es el ganador del Balón de Oro. Ya en este momento les podemos contar los 10 que quedan definitivos para ese lugar. Ousmane Dembélé, el hombre del PSG, Lamine Yamal, Rafinha, Vitinha, Hakimi, Cole Palmer, Mbappé, Nuno Méndez, Mo Salah y Donnarumma son los 10 que quedaron ya para ser elegidos al Balón de Oro. Está llegando, como decía Richie, en este momento Lamine Yamal, la comitiva del FC Barcelona, con Rafinha, también con las mujeres que van a participar en el Balón de Oro femenino. Ahí vemos Alexis Putellas, todas las grandes jugadoras del mundo. Aparece el presidente Joan Laporta del Barcelona. También en un rato les vamos a contar sobre el fútbol italiano porque juega el Pisa. Juan Guillermo Cuadrado será suplente. También hablaremos del fútbol portugués porque juega el Sporting de Luis Suárez. Todo esto en minutos en una muy buena jornada con el Balón de Oro hoy en París. Así que en un momento todos los detalles acá en los deportes en Meridiano Blue.